Nunca imaginé que el mayor golpe de mi vida vendría de las manos de aquellos a quienes más amé, a quienes llevé en mi vientre y crié con tanto sacrificio. Fui excluida, renegada, como si mi existencia fuera una mancha indeseable, en un día que debía ser de celebración. Mi hija, a quien dediqué cada fibra de mi ser, me negó un lugar en la alegría de su propia familia. Pero lo que sucedió después, eso ellos nunca lo esperaron. El dolor se transformó en una fuerza que me hizo actuar, y la sorpresa fue tan grande que, hasta hoy, resuena en cada rincón de mi casa. Siento que mi historia puede resonar con muchos de ustedes. Por eso, les pido que le den me gusta, comenten y compartan este video. Y si aún no se han suscrito, por favor, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de las historias que comparto aquí. Mi vida, antes de todo esto, era un bordado de sacrificios y alegrías simples. Mi nombre es Sofía, y viví cada uno de mis 70 años con la convicción de que la familia era el cimiento de todo. Desde muy joven, aprendí el valor del trabajo duro y de la entrega incondicional. Mi infancia fue modesta. Crecí en un pueblo donde el olor a pan fresco se mezclaba con el rocío de la mañana, y las risas de los niños resonaban por las calles de tierra. Mi madre, una mujer de fibra y manos callosas, me enseñó que el amor se manifiesta en los pequeños gestos: un plato de comida caliente, una prenda cosida a mano, un abrazo apretado en los días de llanto. Mi padre, un hombre de pocas palabras, pero de un corazón gigante, me mostró la importancia de la honestidad y la perseverancia. Cuando me casé con Miguel, pensé que había encontrado mi puerto seguro. Él era carpintero, con las manos fuertes y la sonrisa fácil. Construimos nuestra casa ladrillo a ladrillo, no solo la estructura física, sino el hogar que soñábamos para nuestros hijos. Tuvimos 3. Ana, la primogénita, con sus ojos curiosos y una determinación que ya se manifestaba en la infancia. Pedro, el niño callado y observador, que prefería la compañía de los libros al bullicio de los juegos, y la pequeña Livia, la menor, con su alegría contagiosa y el abrazo que disolvía cualquier tristeza. Nuestros primeros años fueron de luchas. Miguel trabajaba incansablemente, y yo, además de cuidar la casa y los hijos, complementaba los ingresos vendiendo pasteles y dulces que preparaba con cariño. Recuerdo las noches en que la única luz en la cocina era la de la estufa de leña, mientras yo batía masas y pensaba en el futuro de ellos. Cada moneda guardada, cada tela comprada para la ropa de los hijos, cada hora de sueño perdida, era una inversión en la felicidad y el futuro que yo deseaba para ellos. Les enseñé la importancia de la educación, de la honestidad y, sobre todo, del amor y el respeto dentro de la familia. Ana siempre fue la más ambiciosa. Desde pequeña, hablaba de salir del pueblo, de construir una vida grandiosa en la gran ciudad. Yo la apoyaba, claro. Quería que mis hijos realizaran sus sueños, incluso si eso significaba verlos partir. Pedro, por otro lado, era lo opuesto. Le gustaba la tranquilidad de nuestro rincón, pero la vida lo llevó al área de la tecnología y se mudó a la capital, encontrando un buen empleo. Livia, la más apegada, prometió que nunca me dejaría sola, pero la vida tiene sus propios caminos. El tiempo pasó. Miguel se fue demasiado pronto, víctima de un accidente de trabajo, dejando un vacío inmenso en mi alma y la responsabilidad de cuidar de la familia sola. Yo estaba en el apogeo de mis 40 años, con 3 hijos que criar y un corazón en pedazos, pero el dolor de Miguel me dio fuerzas para seguir. No podía fallarles. Dupliqué mis esfuerzos, transformé nuestra pequeña cocina en un taller de dulces y el olor a vainilla y chocolate se convirtió en el perfume de mi resiliencia. Con los años, y con el apoyo de todo mi esfuerzo, mis hijos prosperaron. Ana se convirtió en una abogada de éxito, se casó con un empresario influyente y construyó una vida de lujo en la ciudad. Pedro, con su mente brillante, ascendió puestos en una gran empresa de tecnología. Livia, la más joven, se hizo profesora y por un tiempo vivió más cerca de mí, lo que me traía algo de consuelo. Yo me enorgullecía de ellos.
Veía en ellos el reflejo de cada noche sin dormir, de cada sacrificio, de cada oración silenciosa. Creía que, por muy distantes que las vidas los llevaran, el lazo de sangre, la historia que construimos juntos, jamás se rompería. Mis días ahora eran más tranquilos. Las arrugas alrededor de mis ojos eran mapas de historias y risas, y mis cabellos blancos, hilos de plata tejidos con recuerdos. Vivía sola en la casa que Miguel y yo construimos, rodeada de mis flores y de los recuerdos de una vida plena. Mis hijos me visitaban, pero las visitas se hicieron cada vez más esporádicas, más breves. Ana siempre ocupada con su vida social y sus viajes internacionales. Pedro, inmerso en sus proyectos y su vida discreta. Livia, que siempre fue la más presente, también empezó a distanciarse, involucrada con su propia familia y los desafíos de la maternidad. Sentía una punzada de soledad, pero la atribuía a la naturalidad de la vida. Los hijos crecen, crean sus propias familias, sus propios mundos, y yo estaba feliz por ellos, por sus logros, por sus vidas plenas. Nunca les pedí nada a cambio, solo la presencia, una llamada telefónica, un abrazo apretado que me recordara que el amor que cultivé aún florecía. No quería ser una carga, una sombra en sus vidas brillantes. Y entonces, la noticia llegó. Ana se iba a casar de nuevo. Esta vez, una fiesta grandiosa, con cientos de invitados, en uno de los salones más lujosos de la ciudad. Mis ojos se llenaron de lágrimas de alegría y orgullo. Mi hija, en un capítulo más de su vida, y yo, su madre, estaría allí para bendecir, para ser testigo. Ya imaginaba el vestido que usaría, la emoción que sentiría al verla caminar por el pasillo, la felicidad de reunir a la familia en un momento tan especial. Me permití soñar, pero el sueño se rompió, de forma abrupta, fría y sin una pizca de consideración. La invitación nunca llegó. Esperé días, semanas. Llamé a Ana, que parecía siempre demasiado apurada para conversar. «Mamá, la vida es ajetreada, ya sabes», decía. Envié mensajes, que quedaban sin respuesta, o eran respondidos con pocas palabras. La ansiedad empezó a corroerme. ¿Se habría olvidado? ¿Estaba mi dirección equivocada? Mi corazón se encogía cada día que pasaba, sin noticias. Hasta que, en una conversación con una vecina que casualmente conocía a la familia del novio, me enteré de algo que me golpeó como un rayo. La boda de Ana se estaba planeando con lujos, y la lista de invitados era restringida, solo para los más cercanos e influyentes. Pero la vecina soltó un comentario casual, sin malicia. «Ah, y Ana dijo que no quiere a su madre allí, para no estropear la imagen. Dijo que usted es demasiado simple para el evento». La sangre se me heló en las venas. Las palabras, sueltas al viento, perforaron mi corazón. Simple. Mi simplicidad, que era sinónimo de honestidad, de raíces, de todo lo que había sido y enseñado, ahora era un motivo de vergüenza. La imagen, esa palabra, tan vacía y al mismo tiempo tan cruel, me dejó sin aliento. No era lo suficientemente sofisticada para la boda de mi propia hija. Era un estorbo, un recuerdo de un pasado que ella quería borrar. La herida inicial no fue la ausencia de la invitación, sino la verdad, detrás de ella. La rechazo explícito, la vergüenza sentida por mi propia hija, la negación de mi existencia en uno de los días más importantes de su vida. Allí, en ese momento, me di cuenta de que el amor que había cultivado, las semillas que planté con tanto cariño, habían sido pisoteadas por una búsqueda incesante de apariencias y estatus. La herida abierta sangraba en silencio, y el shock de aquella revelación marcó el inicio de un dolor profundo y de una transformación que jamás imaginaría. La noticia de que yo no era adecuada para la boda de mi propia hija se instaló en mí como una enfermedad silenciosa, corroéndome por dentro. Intentaba ignorar, fingir que no dolía, pero cada día era un recordatorio de aquella rechazo. Las palabras simple e imagen resonaban en mi mente, transformándose en un mantra cruel. Yo, que siempre me enorgullecí de mi simplicidad, que veía en la vida sin excesos la verdadera riqueza, ahora me sentía avergonzada. La ironía era cruel. Yo había sacrificado tanto para que mis hijos tuvieran todo, y ahora
Todo incluía una vida de la cual yo, la matriarca, estaba excluida. El dolor no era solo por la exclusión de la boda, era la percepción de que la distancia que se había establecido entre nosotros no era solo geográfica, sino emocional. Las visitas de Pedro y Livia ya eran raras, pero después de la revelación de Ana, se hicieron aún más escasas, casi inexistentes. Llamaban, sí, pero las conversaciones eran superficiales, apuradas, llenas de excusas sobre la falta de tiempo y el ajetreo de la vida. Escuchaba los «luego te llamo», «mamá, estoy ocupado ahora», y cada frase era una nueva puñalada. La soledad, antes un ligero saludo, ahora era una presencia constante. Mis días, que antes estaban llenos del bullicio familiar y la alegría de verlos prosperar, se transformaron en largas horas de silencio en la casa que un día estuvo llena de risas. Me sentaba en el porche, observando la puesta de sol, y los recuerdos de mis hijos, pequeños jugando en el patio, me invadían, apretándome el pecho. El olor a café, el sonido del piano de Miguel, las voces alegres, todo se convertía en una dulce tortura. Intentaba llenar el vacío, cuidaba mi jardín con aún más esmero, conversaba con las flores como si fueran confidentes. Intentaba ocuparme con la lectura, con la costura, pero la mente siempre volvía al mismo punto. ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal para merecer tanto abandono? Les había dado todo lo que tenía, y más. Mi tiempo, mi energía, mis sueños. Renuncié a mucho por ellos, y ahora parecía que era una carga, un estorbo. Lo que más me dolía era la omisión de Pedro y Livia. Ellos sabían de la situación con Ana. Yo había intentado hablar con ellos, con la esperanza de que, tal vez, me dieran una palabra de consuelo, de que me defendieran, pero ambos se escabullían, cambiaban de tema o simplemente decían que no querían meterse en peleas de hermanos. Pedro, con su naturaleza introspectiva, me daba respuestas cortas y desinteresadas. «Mamá, Ana es así, ya sabes, no te preocupes». Livia, por su parte, que siempre fue más cercana, mostraba una extraña apatía. «Mamá, es su boda. Ella tiene derecho a hacer lo que quiera». La falta de empatía de quienes creía mis mayores aliados me dejó en shock. Parecía que la influencia de Ana sobre ellos, o el miedo a desagradarla, era más fuerte que el amor por mí. Pasé noches en vela, repasando cada momento de mi vida con ellos. Recordé los días en que Ana estaba enferma, y yo pasaba horas a su lado, cantando canciones de cuna. Recordé cuando Pedro tuvo dificultades en la escuela, y yo lo ayudaba con los deberes, incluso exhausta. Recordé a Livia, la menor, que se aferraba a mi falda y me llenaba de besos. ¿Dónde estaban esos hijos? ¿Dónde estaba el amor que había sembrado? La humillación de ser ignorada en la boda de Ana se hizo pública. Amigos y vecinos, discretamente, preguntaban sobre el evento. «Sofía, no te vimos en las fotos de la boda de Ana», decían con una mirada de pena que era casi insoportable. Inventaba excusas vagas, sobre no sentirme bien, sobre que el viaje era muy largo, sobre preferir la tranquilidad de mi hogar. Pero la verdad era un puñal clavado en mi pecho, y el esfuerzo por mantener la fachada de que todo estaba bien me agotaba. Fue durante una de esas conversaciones forzadas que la verdad, de forma aún más cruel, salió a la luz. Una antigua amiga de la familia, que también había sido invitada a la boda, vino a visitarme. Ella, sin saber de mi exclusión, empezó a describir la fiesta con entusiasmo. «Todo fue hermoso, Sofía. Ana estaba deslumbrante, y el discurso que hizo emocionó a todos. Habló de lo agradecida que estaba por tener el apoyo de su padre, de su nuevo esposo y de sus hermanos, y también de cómo había superado las dificultades de la infancia, con la ayuda de personas que realmente la apoyaron. En ese momento, las palabras me golpearon como un rayo. Personas que realmente la apoyaron. ¿Estaba hablando de mí? ¿Dónde encajaba yo en eso? La omisión de mi nombre, la negación de mi papel en su vida, fue un golpe aún más duro que la exclusión física. Había sido borrada de la narrativa de mi propia hija. Mi vida de sacrificios, de noches sin dormir, de renuncias,
De todo lo que hice para verlos bien, había sido reducida a nada, a una sombra insignificante en su historia de éxito. Aquel día marcó el apogeo de mi dolor. No era solo la exclusión de un evento, sino la exclusión de mi propia historia, de mi identidad como madre. La sensación de abandono era abrumadora, sofocante. Me sentía invisible, como si mi existencia hubiera sido borrada de la memoria de mis propios hijos. El dolor se transformó en un peso insoportable en mi pecho, y las noches estaban llenas de lágrimas silenciosas. Llegué a pensar que tal vez fuera mi culpa. ¿Sería yo una mala madre? ¿Los mimé demasiado? ¿O, al contrario, fui muy exigente? Me debatía con estas preguntas, buscando una explicación para tanta indiferencia, tanta crueldad, pero la verdad es que no había una respuesta que justificara lo que estaba sucediendo. Los amé incondicionalmente, di lo mejor de mí, y recibí a cambio el más cruel de los abandonos: el silencio, la indiferencia y la negación de mi propia existencia. La humillación pública y el dolor silencioso me llevaron a un límite. Me sentía agotada, no solo física, sino emocionalmente. Los colores del mundo parecían haberse desvanecido. El brillo de mis ojos, antes tan llenos de vida, se apagaba cada día. Me estaba perdiendo en un mar de tristeza, y la desesperación de ser olvidada por aquellos a quienes más amaba era una carga que parecía demasiado pesada para llevar. Lo único que me quedaba era la dignidad, y sabía que, de alguna forma, necesitaba encontrarla de nuevo. El dolor de la exclusión y del abandono me había transformado en una sombra de quien era. Pasaba los días en un estado de torpor, la casa silenciosa resonando el vacío en mi corazón. Las noches eran aún peores. El insomnio me mantenía rehén de los recuerdos y de los porqués. Me sentía atrapada en un laberinto de tristeza, sin ver una salida. Mi dignidad, que tanto apreciaba, parecía desvanecerse con cada lágrima no derramada, con cada sonrisa forzada que daba a los vecinos que preguntaban por mis hijos. Pero un día, la rutina se rompió por algo inesperado. Estaba organizando unas cajas antiguas en el desván, aquellas que guardan memorias de una vida entera. Polvo y telarañas cubrían objetos que no veía hacía décadas. Había fotos descoloridas, cartas de Miguel, juguetes viejos de los niños. Estaba casi desistiendo del orden, con el alma pesada, cuando mis dedos tocaron algo escondido en el fondo de una caja de madera. Era un pequeño baúl de metal, oxidado, que ni recordaba tener. La curiosidad, que parecía adormecida en mí, despertó. Con cierta dificultad, abrí el baúl. Dentro, encontré una serie de documentos antiguos, algunos amarillentos por el tiempo, otros, aún bien, conservados. Había libretas de ahorro con valores que ni imaginaba que Miguel había guardado, algunas pólizas de seguro de vida que no conocía, y lo más sorprendente, un testamento, redactado por Miguel y firmado por él, con fecha de algunos años antes de su muerte prematura. Mis manos temblaban al desdoblar el papel. El testamento no era complejo, pero su contenido me chocó. Miguel, en su sabiduría y preocupación por el futuro de la familia, había dejado una parte significativa de sus bienes, especialmente un terreno valioso que él había comprado en su juventud y que se valorizó mucho con el tiempo, para ser dividida igualmente entre los 3 hijos. Sí, pero él estipulaba una condición: que yo, Sofía, la madre, tuviera el usufructo vitalicio de la renta generada por esos bienes. Se había preocupado por garantizar mi sustento y mi tranquilidad, incluso después de su partida. Recordaba vagamente que Miguel mencionaba algo sobre dejar las cosas arregladas para mí, pero nunca imaginé la extensión de su preocupación. Él siempre fue un hombre reservado sobre las finanzas. Yo, por mi parte, siempre fui muy enfocada en cuidar de la casa y de los hijos, y Miguel administraba todo lo relacionado con el dinero. Sabía que era previsor, pero este descubrimiento me hizo ver una capa de cuidado y amor que yo no conocía. La tensión moral comenzó a crecer en mí. ¿Por qué nunca tuve acceso a esa renta? ¿Por qué mis hijos, que deberían haber conocido este testamento, nunca me informaron? Sabía que, después de la muerte de Miguel, Ana, como la mayor y ya abogada,
se había encargado de cuidar los documentos de la herencia. Confié en ella ciegamente, como una madre confía en su hija. Estaba tan desolada con la pérdida de Miguel que dejé que ella resolviera todas las cuestiones burocráticas. Mientras hojeaba los papeles, encontré una carpeta aún más sorprendente. Dentro de ella, extractos bancarios recientes, con fechas de hasta hace algunos meses. Eran extractos de cuentas, conjuntas, a nombre de Ana, Pedro y Livia, a las cuales el valor del usufructo vitalicio que me pertenecía, el dinero de aquel terreno que había sido vendido años atrás, estaba siendo regularmente depositado. Y, al lado de esos extractos, comprobantes de pagos altos, reformas en sus casas, viajes de lujo, coches nuevos, mensualidades de escuelas particulares carísimas para los nietos, el dinero que debería ser mío, para mi tranquilidad y seguridad en la vejez, estaba siendo usado para sustentar el estilo de vida que ellos habían construido, mientras yo vivía con la modesta jubilación que Miguel me dejó, complementada por mis dulces. La revelación fue devastadora. No era solo el rechazo emocional, era también una traición financiera, una apropiación indebida de aquello que mi marido me había dejado. Y lo peor, mis hijos, todos ellos, estaban conscientes. Ana, la mente detrás de todo, había manipulado la situación, escondiendo el testamento, omitiendo la verdad. Pedro y Livia, por su parte, habían consentido con esto, tal vez por conveniencia, por miedo a contrariar a Ana, o por pura codicia. La rabia, que antes era una brasa escondida, ahora se encendió en una llama ardiente dentro de mí. El dolor dio paso a una indignación profunda. Yo no era solo una madre abandonada, era una mujer traicionada, engañada por aquellos en quienes más confiaba. La ingenuidad que me hizo confiar ciegamente en mis hijos se hizo pedazos. La bondad que había cultivado durante años se transformó en una fuerza desconocida, impulsada por la injusticia. No lloré. Las lágrimas parecían haberse secado en mí. En cambio, una claridad helada se instaló en mi mente. No era una víctima indefensa, era Sofía, la mujer que crió a 3 hijos sola, que enfrentó el dolor de la pérdida y la dureza de la vida con la cabeza en alto. No merecía ser tratada de esa forma, y no lo aceptaría más. Aquel baúl de metal, que había encontrado por casualidad, se convirtió en un símbolo, no solo de una revelación, sino de un cambio. El silencio y la pasividad que me acompañaban dieron paso a una determinación férrea. Aquel día en el desván marcó el fin de la Sofía ingenua y el nacimiento de una nueva Sofía, lista para enfrentar la verdad y luchar por su dignidad. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que no podía seguir callada. La confrontación era inevitable, y me preparaba para ella, no con amargura, sino con la convicción de que la verdad, por dolorosa que fuera, necesitaba salir a la luz, y que la justicia, de alguna forma, sería hecha. El descubrimiento en el desván fue un punto de inflexión. La Sofía pasiva, resignada, dio paso a una mujer con una fuerza que no sabía que aún poseía. La rabia de la traición, mezclada con la tristeza por el abandono, se cristalizó en una determinación fría. No buscaría venganza, sino justicia. Quería la verdad, y quería que mis hijos la encararan. No actué por impulso. Pasé días analizando los documentos, organizando las pruebas. Cada extracto bancario, cada detalle del testamento de Miguel, cada comprobante de pago se convirtió en una pieza fundamental en mi tablero. La claridad me dio poder. No necesitaba gritar ni implorar. Las pruebas hablarían por sí mismas. Llamé a Ana, Pedro y Livia, individualmente, pidiendo que vinieran a mi casa el domingo siguiente. Usé un tono neutro, casi indiferente. Ninguna súplica, ninguna acusación, solo una petición firme. Ellos, probablemente acostumbrados a mi silencio y mi ausencia de reclamos, aceptaron, aunque con cierta reticencia, especialmente Ana, que intentó posponerlo. Pero yo fui irrefutable. Es importante. Necesito hablar con ustedes. El domingo llegó, cargado de una tensión invisible. Los recibí en la sala, la misma sala donde ellos jugaron de niños.
donde Miguel y yo soñamos con su futuro. Preparé un café fresco, como en tantos otros domingos, pero el aroma familiar no lograba disimular el peso de la atmósfera. Se sentaron en el sofá, cada uno intentando disimular la incomodidad. Ana, impecablemente vestida, con su aire de superioridad. Pedro, callado, con los ojos fijos en el suelo. Livia, inquieta, intercambiando miradas furtivas conmigo. No comencé con acusaciones. Comencé con los recuerdos. ¿Se acuerdan de cómo se construyó esta casa? Pregunté, la voz tranquila, casi un susurro. Ladrillo a ladrillo, con las manos de su padre. Cada uno de ustedes tiene una marca aquí, un pedazo del alma de Miguel. Me miraban curiosos, quizás esperando una de mis habituales divagaciones sobre el pasado. Continué, mi voz ganando una fuerza sutil. Miguel era un hombre que pensaba en el futuro. Se preocupaba, principalmente por mí. Hice una pausa, tomé la carpeta que estaba en mi regazo y saqué el testamento. ¿Se acuerdan del testamento de su padre? El silencio en la sala fue ensordecedor. Ana palideció ligeramente. Sus ojos se abrieron por un instante antes de que intentara recomponer la postura. Pedro levantó la cabeza, y Livia desvió la mirada hacia la ventana. La tensión era palpable. Sentí el miedo en ellos, el reconocimiento de que el momento de la verdad había llegado. Miguel dejó todo en orden, pensó en cada detalle, y para mí, me dejó el usufructo de un terreno que él tanto valoraba, para que yo tuviera tranquilidad, para que no me faltara nada en la vejez. Entregué el testamento a Ana. Ella lo tomó con manos que temblaban un poco. Sus ojos recorrieron las líneas, y el rubor subió a su rostro. Luego, tomé los extractos bancarios y los comprobantes de pago, y el dinero de ese usufructo, que debería haberme llegado durante todos estos años, parece que fue a parar a otras manos. Les extendí los documentos, las pruebas irrefutables de sus casas reformadas, sus coches de lujo, las caras escuelas de los nietos. El silencio fue roto por un suspiro ahogado de Livia. Ana intentó defenderse. «Mamá, esto es un error. Nosotros solo administramos el patrimonio. No hay nada de malo aquí». Su voz, antes tan firme, ahora estaba embargada. «Administrar el patrimonio es una cosa», dije, mi voz manteniendo la calma, pero con un peso innegable. Pero usar el dinero que su padre destinó para el sustento de su madre para sustentar sus vidas de lujo, mientras yo vivo con lo poco que la jubilación me da, eso no es administración, eso es apropiación. Y ustedes, Pedro y Livia, fueron cómplices. Pedro, que había permanecido en silencio, finalmente se manifestó, la voz baja y cargada de vergüenza. «Mamá, Ana dijo que era para invertir, que el dinero estaba siendo bien cuidado». Livia comenzó a llorar. «Mamá, juro que no lo sabía a fondo. Ana se encargaba de todo. Ella decía que todo estaba bien, que era para nuestro bien». Los miré, uno por uno. La dignidad de una vida dedicada a los hijos ahora chocaba con la codicia de ellos. ¿Qué pasó con la verdad? ¿Qué pasó con la honestidad que les enseñé? Me excluyeron de su vida, de la fiesta más importante de la vida de Ana, porque yo era demasiado simple. Pero la verdad es que ustedes tenían vergüenza de mi simplicidad, porque contrastaba con la riqueza que ustedes construyeron con mi propio dinero, el dinero que su padre me dejó. Las palabras, dichas con la calma de quien ya había llorado todas las lágrimas, penetraron en ellos. Ana, la más orgullosa, se desmoronó. Las lágrimas corrían por su rostro, y ella intentó tomar mi mano. «Mamá, perdóname. Yo no sé qué me pasó. Me perdí. Quería tanto pertenecer a este mundo, y pensé que tú serías un obstáculo». Retiré mi mano. No había rabia en mi gesto, solo una distancia inmensa. ¿Obstáculo? Fui su cimiento. Renuncié a todo para que ustedes tuvieran la vida que tienen hoy. ¿Y qué recibí a cambio? Traición y abandono. En ese momento, no hubo gritos ni discusiones. Solo la verdad, fría y cortante, flotando en el aire. La vergüenza era visible en sus rostros. La catarsis no llegó con un enfrentamiento explosivo, sino con el silencio de la verdad revelada. No tenían argumentos. Las pruebas estaban allí. El testamento de Miguel, la frialdad de sus acciones. No necesité levantar la voz.
La verdad hablaba más alto. No les di el perdón allí, en ese instante. El perdón es un viaje, no un destino instantáneo. Pero sentí una fuerza resurgir dentro de mí. Había recuperado el control de mi propia vida. Ya no era la vieja Sofía, encorvada por la tristeza. Era la mujer que se había levantado, con dignidad, para enfrentar la injusticia. Y, en ese momento, me di cuenta de que, aunque el dolor aún estuviera allí, ya no me definiría. Era más fuerte que la traición de ellos. El enfrentamiento había pasado, dejando un rastro de silencio y reflexión. Mis hijos, choqueados con la verdad, habían partido sin más palabras, sus rostros marcados por la vergüenza. No sentí alegría en su humillación, sino una extraña sensación de alivio. El peso que cargué por tanto tiempo había sido finalmente liberado. La verdad, por dolorosa que fuera, me liberó. En los días que siguieron, la casa parecía más ligera. Continué con mis rutinas, cuidando el jardín, preparando mis dulces, pero ahora con una nueva perspectiva. La tristeza aún persistía, sí, pero no era ya la misma tristeza sofocante de antes. Había una dignidad en mí, una certeza de que había hecho lo correcto. No pasó mucho tiempo para que surgiera la primera señal de arrepentimiento. Livia fue la primera en buscarme. Vino a mi casa, con los ojos hinchados de tanto llorar, la voz embargada. No trajo excusas, solo el reconocimiento de su error y el dolor de su conciencia. «Mamá, lo siento mucho», murmuró, abrazándome con fuerza. «Debería haber sido más atenta, debería haberte defendido». Me dejé llevar. Fue un abrazo cargado de culpa y remordimiento, pero también de un anhelo genuino por redención. Yo la abracé de vuelta. Un abrazo de madre que reconoce la fragilidad humana, la complejidad de las elecciones y el poder del perdón. No hubo muchas palabras, solo la sensación de que, para Livia, el camino de vuelta había comenzado. Pedro vino algunos días después. Él, siempre tan reservado, se sentó a mi frente y me miró a los ojos. «Mamá, sé que no tengo excusas. Vi los documentos, lo sabía, fui débil. Dejé que Ana me influyera. Perdóname». Su voz era una mezcla de tristeza y frustración consigo mismo. Vi el arrepentimiento sincero en sus ojos, y eso, para mí, era el comienzo de todo. Ana, la más difícil, tardó más. La arrogancia de ella había sido duramente golpeada, y el orgullo era un obstáculo, mayor para ella. Pero, eventualmente, llamó. La voz estaba diferente, sin el tono imperioso de antes. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, casi en un susurro. Al día siguiente, apareció en mi puerta. Por primera vez en años, parecía vulnerable. No había maquillaje impecable o ropa cara. Era solo Ana, mi hija, con el rostro marcado por el cansancio y los vestigios de lágrimas. Se arrodilló frente a mí, pidiendo perdón, llorando. ¿Quién era realmente y quién me hizo ser quien soy? Aquel momento fue la cúspide de mi propia redención. Había enfrentado la injusticia, defendido mi dignidad, y ahora, mis hijos, aunque tardíamente, estaban allí, pidiendo perdón. El dinero, los bienes materiales, todo eso se volvió secundario. Lo que yo realmente quería era la reconexión, el restablecimiento de los lazos que se habían roto. No cancelé las tarjetas ni bloqueé sus cuentas. Esa no era mi intención. Mi acción no fue impulsada por la venganza, sino por la necesidad de revelar la verdad y de reafirmar mi valor. El hecho de que ellos hubieran venido a mí, reconociendo sus errores, era suficiente. El proceso de perdón estaba en marcha, lento y gradual, pero real. La confianza llevaría tiempo para ser reconstruida, pero el camino estaba abierto. En los meses siguientes, las visitas se hicieron más frecuentes, las conversaciones más profundas. Livia traía a los nietos para pasar tardes conmigo, y la casa volvía a tener el sonido de risas infantiles. Pedro venía a ayudarme con pequeñas reparaciones, y conversábamos sobre la vida, sobre lo que realmente importaba. Ana, por su parte, comenzó a llamarme más, a preguntar sobre mi día, a compartir un poco de su propia vida, ya no con el brillo superficial del estatus, sino con la honestidad de alguien que se había reconectado con sus raíces.
La lección que aprendí, y que espero que ellos también hayan aprendido, es que el amor verdadero no puede ser comprado, ni puede ser sofocado por la codicia o la vergüenza. La simplicidad, la honestidad y la dignidad son los pilares de una vida plena. El dinero, por mucho que traiga confort, nunca sustituirá el calor de un abrazo, la sinceridad de una mirada o la presencia de quien amamos de verdad. Hoy, sentada en el porche, tomando mi té mientras observo la puesta de sol pintar el cielo de naranja y rosa, siento una paz que hace mucho no sentía. El jardín, antes un refugio de la soledad, ahora es un símbolo de mi resiliencia. Las flores, que antes eran mis confidentes, ahora son testigos de una nueva fase, de un renacimiento. La carta que Miguel dejó, y que guardo con cariño, es un recordatorio constante de su amor y de su sabiduría. La vida me enseñó que las heridas familiares pueden ser profundas, pero el perdón y la verdad tienen el poder de curar. No es un final de cuento de hadas, pero es la realidad de una vida que, incluso después de las tormentas, encontró su propio camino hacia la serenidad. El amor, aunque a veces se esconda bajo capas de dolor y rencor, siempre encuentra una forma de florecer nuevamente. Espero que esta historia, mi historia, haya tocado el corazón de ustedes, que sirva como un recordatorio de que la vida nos reserva sorpresas, buenas y malas, pero que la fuerza para superarlas reside en nosotros mismos y en la capacidad de amar y perdonar. Si esta historia resonó contigo, por favor, comenta aquí abajo, dale me gusta al video y compártelo con quien amas. Y claro, si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal para seguir más historias que nos hacen reflexionar sobre la vida y las relaciones humanas. Tu presencia aquí marca toda la diferencia.